Un hombre moribundo yacía desangrándose sobre el impecable linóleo, y aún así el arrogante multimillonario inclinado sobre él parecía preocuparse más por su agenda que por la sangre que se extendía bajo sus costosos zapatos. Miró con desprecio a la mujer de uniforme color pastel como si fuera parte del mobiliario. Muévete, cariño. No eres más que una enfermera de clínica. Jamás imaginó que la silenciosa mujer que presionaba una gasa contra la herida de un desconocido había comandado alguna vez una de las unidades fantasma más letales de Fallujah. Afuera, la lluvia torrencial de Seattle golpeaba con furia los cristales reforzados de Emerald Peak Medical Group, una clínica privada de atención urgente de alto nivel enclavada en el corazón del distrito tecnológico más rico de la ciudad. Eran las 11:40 de la noche de un martes, esa clase de hora en la que el mundo parece suspendido entre el agotamiento y el insomnio. Por lo general, noches así eran tranquilas, reservadas para migrañas de herederos, ataques de pánico disfrazados de dolor de pecho y alguna que otra lesión deportiva menor de hombres demasiado ricos para aceptar que estaban envejeciendo. Nora Hastings prefería el turno de madrugada. El silencio era más fácil. La oscuridad hacía menos preguntas. Le permitía atravesar las horas sin ser notada, y en las mejores noches mantenía los recuerdos a una distancia soportable. A sus 34 años, Nora lucía exactamente como quería que el mundo creyera que era, una enfermera de triaje competente y olvidable. Vestía el uniforme reglamentario azul verdoso. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo y práctico. Su expresión era serena, casi distante, y sus movimientos tenían la eficiencia seca de alguien que no desperdiciaba ni un segundo. Para los médicos de Emerald Peak, era confiable hasta el extremo. Para los pacientes, era calma y profesionalidad, un par de manos firmes en medio del miedo. Nadie preguntaba jamás por la cicatriz fina y dentada que recorría la línea de su mandíbula. Y Nora nunca ofrecía explicaciones. Las puertas automáticas se abrieron con tanta violencia que pareció que retrocedían ante los hombres que irrumpían por ellas. Una ráfaga de lluvia fría y el olor metálico de la sangre entraron con ellos. Dos hombres con trajes tácticos a medida arrastraban a un tercero entre ambos, su abrigo de cachemira empapado casi de negro por la sangre arterial. El que iba delante ladró la orden antes incluso de que las puertas se cerraran a su espalda. «Necesito un médico ahora». Su voz era cortante, autoritaria, acostumbrada a ser obedecida de inmediato. Incluso empapado de lluvia y salpicado de sangre ajena, Garrett Winslow irradiaba la soberbia del dinero viejo y de la violencia comprada. Era vicepresidente de Torian Defense Group, una empresa privada de seguridad en rápido ascenso que se imaginaba a sí misma como el próximo gran nombre de la guerra por contrato. Garrett se movía como un hombre que había pasado la vida firmando cheques para la brutalidad mientras él permanecía siempre a salvo detrás de cristales blindados. Nora ya estaba en movimiento. No se inmutó ante la sangre, los gritos ni el pánico. Agarró una camilla de trauma, soltó los frenos con el pie y la hizo rodar hacia ellos. «Pónganlo en la camilla», dijo. «¿Qué pasó?» Garrett apenas la miró. «Accidente de casa». Sus ojos recorrieron una vez el lobby vacío, buscando a alguien que él considerara más importante. «¿Dónde está el médico jefe? Tráiganmelo». Nora ignoró la orden. Sus ojos estaban fijos en el pecho del herido. La sangre era brillante, espumosa, pulsando con cada respiración superficial. Herida torácica aspirante, calculó al instante. No era un rifle de caza. Munición de alta velocidad. 5.56, quizás a corta distancia. Sala 3. «Muévanse», ordenó, y su voz descendió a algo más afilado, más frío, despojado de toda suavidad clínica. Garrett pareció ofendido por el tono, pero los guardaespaldas obedecieron antes de que pudiera protestar. Uno de ellos, un extranjero de hombros anchos llamado Hayes, ayudó a subir al herido a la camilla. Lo empujaron hasta la sala de trauma 3, bajo la luz fluorescente despiadada. Nora ya estaba otra vez en acción. «El doctor Gregory está de guardia», dijo mientras tomaba unas tijeras de trauma, «pero está estabilizando a un paciente con anafilaxia al fondo. Yo me encargo». Cortó la cachemira y la seda ensangrentada con precisión mecánica. Garrett dio un paso al frente y le agarró con fuerza el hombro del uniforme. Su mano era posesiva, amenazante. «¿Qué demonios crees que haces? Este es un VIP de alto valor. No lo tocas, cariño. Llamas al maldito médico. Pagamos una fortuna por Emerald Peak, no por una simple dispensadora de pastillas con uniforme». Entonces Nora alzó la vista hacia él, por fin, y la ausencia absoluta de miedo en sus ojos hizo que incluso Hayes ajustara el peso de su cuerpo. No había enojo en su expresión, ni temblor, ni reacción, solo una quietud fría y sin fondo,
como agua oceánica en pleno invierno. Suéltame el uniforme, dijo en voz baja. No levantó el tono. No lo necesitaba. Algo en la forma en que lo dijo tensó el aire de la sala. Garrett soltó una carcajada despectiva, la dejó ir y se acercó aún más, como si pudiera recuperar el control invadiendo el espacio personal de ella. Escúchame bien, Florence Nightingale. No eres más que una enfermera de clínica. No juegues a ser heroína. Solo manténlo respirando hasta que llegue mi evacuación médica privada. Si se muere, me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en este estado. Nora le dio la espalda como si hubiera dejado de existir. La respiración del paciente se había vuelto más superficial, y sus labios empezaban a teñirse de un azul alarmante. Neumotórax, atención. El aire atrapado estaba aplastando su pulmón y desplazando el mediastino. Hayes, dijo bruscamente sin mirarlo, acerque ese carrito. Hayes parpadeó, sorprendido de que supiera su nombre, y luego cayó en la cuenta de que ella había leído la identificación de su chaleco táctico. Aún así obedeció. Nora colocó un sello torácico a Sherman sobre la herida de salida en la espalda del paciente y luego tomó una aguja estéril de 14 gauge. Sus dedos localizaron sin titubeo el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. Sin vacilar, hundió la aguja. Un siseo violento de aire atrapado escapó al instante. El paciente dio una bocanada, y su pecho volvió a expandirse mientras el oxígeno entraba de nuevo al pulmón colapsado. Por primera vez, Garrett guardó silencio. Había algo perturbador en la velocidad y contundencia de sus movimientos. La mayoría de las enfermeras de clínica se habrían congelado, habrían esperado al médico de guardia o al menos habrían dudado antes de realizar un procedimiento tan invasivo. Las manos de Nora no temblaron ni un segundo. Está estable para el traslado, dijo, desechando la aguja en el contenedor de objetos punzantes, pero está entrando en shock hipovolémico. Colgó 2 bolsas de sangre O negativo y conectó las líneas con una rapidez casi aterradora. Su accidente de caza le rozó la arteria subclavia. Garrett recuperó suficiente aplomo para volver a burlarse. Ya te lo dije. Solo una enfermera haciendo fontanería básica. No te halagues. Antes de que Nora respondiera, los cristales reforzados del frente explotaron hacia adentro en un rugido de vidrio roto y fuego automático. El cristal de seguridad estalló en miles de fragmentos brillantes por todo el lobby. Hayes cayó de inmediato a una rodilla, desenfundando su Glock y devolviendo fuego hacia la entrada destrozada. El segundo guardaespaldas no fue lo bastante rápido. Una ráfaga cerrada de 3 disparos le alcanzó la garganta. Cayó donde estaba, rociando de carmesí la pared blanca. ¡Al suelo!, gritó Hayes, disparando en ráfagas controladas. La valentía de Garrett se evaporó con una rapidez casi ridícula. Lanzó un chillido, tropezó hacia atrás, resbaló en la sangre y se desplomó detrás de un pesado armario de suministros, encogiéndose sobre sí mismo con las manos cubriéndose los oídos. Nora no gritó. No se paralizó. En el instante en que el primer disparo atravesó el vidrio, su cuerpo se movió por instintos tan profundamente enterrados que evitaron pasar por el pensamiento consciente. Se lanzó al suelo, accionó el freno de la camilla y tiró del VIP herido hacia abajo con ella, usando el grueso armazón metálico como escudo balístico improvisado. Incluso mientras se movía, su mente contaba. 3 tiradores. Patrones de fuego distintos. Ráfagas cortas y controladas. Supresores. Profesionales. No habían venido a robar la clínica. Habían seguido el rastro de sangre hasta allí. Tenemos que retroceder, gritó Hayes sobre el estruendo de los disparos mientras cambiaba de cargador. Nos están flanqueando por el pasillo. Arrastrándose junto a la camilla, Nora respondió al instante, la salida trasera está conectada al sistema de cerradura magnética. Si se corta la energía, queda bloqueada por defecto. Como si sus palabras lo hubieran invocado, las luces se apagaron. La clínica quedó sumida en oscuridad antes de que las luces rojas de emergencia parpadearan, tiñendo la sala de trauma con un resplandor infernal. Maldita sea, murmuró Hayes, disparando a ciegas hacia el pasillo. Estamos atrapados en un embudo mortal, señor Winslow, muévase. Pero Garrett ya no era un magnate seguro de sí mismo ni un ejecutivo arrogante. Estaba tirado en el suelo hiperventilando, con los ojos desorbitados por el terror. Haz algo, le gritó a Hayes. Eres seguridad, dispárales. Se oyeron pesadas botas aplastando vidrio en el lobby. Metódicas. Acercándose. Nora miró al VIP inconsciente, luego a Hayes, que sangraba por un rozón en el hombro y se quedaba sin munición, y por último a Garrett Winslow temblando junto al gabinete médico. Si nadie tomaba el control, iban a morir todos en esa sala.
La comprensión no le trajo miedo. Le trajo claridad. Algo dentro de ella cambió, frío y absoluto. La enfermera de clínica desapareció. El fantasma despertó. «Dame tu arma secundaria», dijo Nora, clavando los ojos en Hayes. Él la miró como si estuviera loca. «¿Qué? Ahora». Su voz era una hoja afilada. «Están usando avance por cobertura. Uno suprime mientras dos avanzan. En menos de 30 segundos van a irrumpir en esta sala y lanzar una granada a las esquinas. Dame la maldita pistola, cabo». Hayes se quedó inmóvil. No le había dicho a nadie que había sido cabo de los marines. Ese título cayó en la habitación como una explosión. Miró a los ojos de Nora y vio algo más viejo que el pánico, más duro que el coraje, reconocimiento. A regañadientes, sacó su arma de respaldo, una Sig Sauer P365 compacta, y la deslizó sobre el linóleo. Nora la atrapó con limpieza. Sacó el cargador, comprobó la munición, lo encajó de nuevo y montó la corredera en un solo movimiento fluido. La sangre del VIP había empapado por completo su chaqueta de uniforme, volviéndola pesada y limitando sus hombros. Sin dudarlo, se la quitó y la dejó caer al suelo. Debajo llevaba una camiseta negra de compresión sin mangas ceñida a un cuerpo construido con mucho más que turnos de hospital. Bajo la luz roja de emergencia, Hayes vio por primera vez con claridad el brazo izquierdo de Nora y casi olvidó respirar. La piel desde el hombro hasta el bíceps estaba cubierta de tinta oscura e intrincada. No era decoración. Era un registro. En la parte superior había una insignia deformada relacionada con Xok, entrelazada con una daga alada, motivos de calaveras y los detalles inconfundibles del simbolismo asociado en susurros con Task Force Orange. Debajo había coordenadas GPS, Valle de Korengal, Faluya, Raqqa. Alrededor, números romanos tachados una vez cada uno, memoriales para los caídos. Y envolviendo el bíceps, en una banda de letra oscura, un distintivo que hizo que la sangre abandonara el rostro de Hayes. Sign Perry, Vanguard actual. En el mundo de los contratistas militares privados, Vanguard actual era un mito. Una historia de fantasmas contada en voz baja entre vasos de bourbon barato y sesiones informativas clasificadas. La única mujer comandante de una unidad de misión especial de nivel 1 de la que alguien había oído hablar, un fantasma al que se atribuía el desmantelamiento de múltiples células terroristas antes de desaparecer de toda red que importara. Garrett vio el tatuaje también. Se le abrió la boca. El desprecio desapareció de su rostro con tanta rapidez que por un momento pareció más joven, casi infantil. «Tú», tartamudeó, levantando un dedo tembloroso hacia el brazo de ella. «Tú eres». Nora ni siquiera lo miró. Toda su atención estaba fija en la puerta, su respiración lenta, su pulso descendiendo hacia una calma calculada. La aterrorizada enfermera de clínica había desaparecido. En su lugar había un depredador. «Haz que se calle», le dijo a Hayes. Su voz carecía por completo de emoción. «Cuando me mueva, tú cubres la esquina derecha. Yo tomaré la izquierda». Hayes tragó saliva y asintió. «Sí, señora». La respuesta brotó de él automáticamente, arrancada de un condicionamiento más fuerte que el miedo. La sombra del primer atacante se deslizó por la pared exterior de la sala de trauma 3. Nora desplazó su peso. Sus músculos se tensaron con una quietud disciplinada. El atacante giró hacia la puerta con el rifle levantado, la mirada buscando blancos. Nunca llegó a disparar. Nora pivotó y colocó 2 disparos amortiguados en el centro de la visera balística con tal rapidez que sonaron como un solo aliento quebrado. El hombre se desplomó hacia atrás en el pasillo, muerto antes de tocar el suelo. «Me muevo», dijo ella. Antes de que los otros 2 tiradores pudieran reorientarse, salió de la sala y se deslizó hacia el corredor. El pasillo de Emerald Peak Medical Group, que antes olía tenuemente a toallitas con alcohol y aire filtrado, se convirtió bajo la luz roja de emergencia en otra cosa, una caja de muerte estrecha, llena de yeso roto, sangre y sombras dentadas. Nora no cargó a ciegas. Se movía con una economía aterradora, las rodillas flexionadas, el centro de gravedad bajo, la parte superior del cuerpo independiente del movimiento de las piernas para que el arma permaneciera inmóvil. Los mercenarios restantes reaccionaron al instante, separándose para formar una emboscada en L. Uno se arrojó tras el mostrador reforzado de recepción. El otro retrocedió por el pasillo lateral mientras alzaba un MP7 con supresor. Eran hombres disciplinados. Pero estaban librando un tiroteo estándar, y Nora acababa de entrar en una realidad completamente distinta. Operaba por delante de ellos, dentro de su ciclo, observar, orientarse, decidir, actuar. Antes de que terminaran de orientarse,
Ella ya había decidido quién moría primero. Prioridad de blanco, el mayor volumen de fuego. Fijó la mira en el hombre con el MP7. 30 pies de distancia. El cañón elevándose. El dedo apenas alcanzando el gatillo. Nora no dejó de moverse. Disparó 3 veces mientras avanzaba deslizándose. El primer disparo le destrozó la clavícula. El segundo le atravesó la garganta. El tercero le perforó el puente de la nariz. Cayó como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos, mientras el MP7 se estrellaba contra el suelo y soltaba una ráfaga inútil hacia el techo por el espasmo del dedo. Contacto al frente, rugió el último mercenario desde detrás del mostrador. Elevó una carabina M4 sin supresor por encima de la encimera de cuarzo y desató una descarga furiosa. Los proyectiles destrozaron el yeso junto a la cabeza de Nora y la cubrieron de polvo blanco. Ella no se inmutó. Descendió a una posición táctica y se deslizó detrás del pilar estructural que separaba la sala de espera del ala médica. Las balas mordieron el enlucido y sacaron chispas del acero interior, pero el pilar resistió. En la sala de trauma, Hayes observaba a través del cristal roto con la horrorizada comprensión de un marine. Conocía los tiroteos. Conocía el caos, el fuego de supresión y la sucia lotería del combate. Pero aquello no era caos. Era aniquilación metódica. Cada movimiento de Nora era limpio, eficiente, aterradoramente controlado. No solo estaba sobreviviendo, estaba desmontándolos. Garrett, todavía en el suelo, levantó la mirada con el rostro drenado de color. Está muerta, susurró. Mataron a la enfermera. Hayes no apartó los ojos del pasillo. No es una enfermera, señor Winslow, dijo con frío desprecio. Acabamos de soltar a la parca. Detrás del mostrador de recepción, el rifle del último mercenario hizo clic en vacío. Convencido de que la había inmovilizado detrás del pilar, se agachó para recargar, los dedos moviéndose ahora con más torpeza, la respiración más áspera por el esfuerzo y el pánico creciente. Nunca consideró que ella pudiera usar el rugido de sus propios disparos para desaparecer. En el instante en que su rifle quedó vacío, Nora abandonó el pilar y se movió. No hacia él, sino alrededor de él. Se deslizó a través de los restos destrozados de la entrada, salió durante 3 segundos a la lluvia helada y rodeó el lateral del área de recepción. El mercenario metió un cargador nuevo y accionó la retenida de la corredera, preparándose para levantarse y acabar con lo que creía una presa atrapada. En lugar de eso, sintió el anillo frío del cañón de una pistola apoyarse en la base de su cráneo. Se quedó inmóvil al instante. El agua de lluvia goteó del cabello de Nora sobre su hombro. «Suelta el cargador», susurró ella. Su voz era tranquila, casi conversacional, y precisamente por eso resultaba mucho peor. «Expulsa la bala recamarada. Deja el arma en el suelo. Si se te acelera el pulso, te meteré una punta hueca en el bulbo raquídeo». La respiración del hombre se quebró. Con dedos temblorosos, presionó el liberador del cargador. La caja metálica golpeó el piso con un chasquido seco. Tiró de la palanca y una sola bala de latón salió girando y tintineó sobre las baldosas. Bajó el rifle. Manos detrás de la cabeza. Entrelaza los dedos. Obedeció. Nora apartó el arma de una patada, sacó 2 bridas plásticas de alta resistencia de su bolsillo, material estándar para incidentes de múltiples víctimas, lo bastante efectivo también para prisioneros, y se las ajustó en las muñecas hasta que el hombre contuvo un gemido. Luego le golpeó la parte posterior de la rodilla, lo hizo caer boca abajo y le plantó la bota entre los omóplatos. El lobby quedó en silencio salvo por la lluvia y las sirenas lejanas que empezaban a reunirse más allá de la tormenta. Nora permaneció de pie sobre el atacante reducido, la camiseta negra de compresión manchada de sangre, polvo y agua, su brazo tatuado brillando bajo la luz de emergencia como un viejo estandarte de guerra. No se relajó. No bajó el arma. Durante 1 minuto completo examinó el frente destrozado en busca de elementos secundarios, cobertura de francotiradores o un equipo de irrupción retrasado. Nada se movía salvo el viento y los fragmentos de vidrio. Al final, activó el seguro, bajó la siga a una posición de espera y se dio la vuelta. Sus botas crujieron suavemente sobre casquillos y escombros mientras regresaba a la sala de trauma 3. Cuando volvió a entrar, la atmósfera había cambiado por completo. Las luces del generador por fin se habían estabilizado, inundando la sala con una iluminación blanca y cruel. Gasas ensangrentadas cubrían el suelo. El vidrio destellaba en las esquinas. El VIP seguía inconsciente sobre la camilla, pero respiraba mejor ahora, con el sello torácico elevándose y descendiendo con ritmo en lugar de pánico. Hayes permanecía junto a los pies de la camilla,
con el arma enfundada. En cuanto Nora cruzó el umbral, él se cuadró por completo y ejecutó un saludo nítido. Perfecto. Área asegurada, señora, dijo. Su voz estaba cargada de respeto absoluto. La mandíbula de Garrett cayó. El guardaespaldas al que él pagaba por hora estaba saludando a la mujer a la que había llamado cariño. Nora solo le devolvió a Hayes una breve inclinación profesional de cabeza. Caminó hasta el fregadero de acero inoxidable, abrió el grifo y comenzó a lavarse de las manos la sangre y los residuos de pólvora como si descender del combate significara regresar al ritual de la rutina. Agua rosada se arremolinó hacia el desagüe. Perímetro despejado, dijo con tono neutro. Un hostil reducido en recepción. 2 Kia. Las fuerzas locales llegarán en aproximadamente 4 minutos. La acústica de los disparos, junto con la alarma silenciosa bajo el escritorio, garantizan una fuerte respuesta SWAT. Garrett por fin consiguió ponerse de pie, con el traje arruinado y el peinado cuidadosamente moldeado ya destruido. Miró el arma sobre el fregadero y luego la tinta que desaparecía bajo la lluvia y la luz fluorescente. La jerarquía en la que había creído toda su vida, dinero por encima del servicio, estatus por encima de la sustancia, ruido por encima de la competencia, se había hecho añicos tan completamente como las ventanas de la clínica. ¿Qué demonios eres?, preguntó Garrett con la voz quebrada. Tú no eres una enfermera. Nora se secó las manos con una toalla de papel estéril y se volvió para mirarlo, apoyándose ligeramente en la encimera de acero. El vacío había regresado a sus ojos. Soy enfermera registrada con licencia en el estado de Washington, señor Winslow, dijo con total calma. Mis credenciales están al día. El pánico de Garrett intentó mutar en una imitación débil de su antigua arrogancia. No juegues conmigo. Acabas de masacrar a un escuadrón entero. Tienes tinta de Exoc. Mi compañía contrata operadores Tier 1. Sé lo que eso significa. ¿Quién eres? Hayes se movió antes de que Nora respondiera. Plantó una mano enorme en el pecho de Garrett y lo empujó un paso hacia atrás. Señor Winslow, dijo con frialdad, le aconsejo encarecidamente que baje la voz y cuide su tono. Garrett farfulló. Trabajas para mí, Hayes. La expresión del ex-ranger se endureció aún más. Trabajo para Torian Defense Group. Pero ahora mismo estoy en presencia de Vanguard actual. Y si vuelve a faltarle al respeto, la arrojaré personalmente a través del poco vidrio que queda en este edificio. Garrett palideció. Abrió y cerró la boca sin emitir sonido. Miró a Nora y por fin entendió la magnitud de lo ocurrido. La había menospreciado, había amenazado su licencia, la había tratado como una simple repartidora de pastillas, y aún así ella le había salvado la vida solo porque alguien en aquella habitación necesitaba ser salvado. Nora lo ignoró por completo. Volvió hacia la camilla y recogió su estetoscopio. Los auriculares encajaron con un clic. Apoyó el diafragma frío sobre el pecho del VIP y escuchó, mientras su rostro regresaba a la concentración desapasionada de una profesional médica haciendo su trabajo. Frecuencia cardíaca en 110. Presión arterial estabilizándose. El shock hipovolémico está revirtiendo, dijo. Sobrevivirá al traslado al Arborview Medical Center. Su equipo de cirugía de trauma es el mejor del noroeste del Pacífico. Afuera, las sirenas crecieron hasta convertirse en un coro. Luces rojas y azules parpadearon sobre los cristales negros por la lluvia. Los neumáticos chirriaron en el estacionamiento cuando llegaron patrullas policiales, seguidas por la silueta blindada de un Bearcat SWAT. Garrett miró hacia el lobby destrozado y el miedo volvió a florecer en él. Van a hacer preguntas, dijo. La policía. Te van a arrestar por esto. Nora se quitó el estetoscopio y se lo dejó alrededor del cuello. Luego se inclinó para recoger del suelo la chaqueta empapada de sangre. Con calma, volvió a ponérsela y la cerró lo suficiente como para ocultar la tinta negra, enterrando una vez más a Vanguard actual bajo el azul apagado del uniforme de clínica. No me van a preguntar nada, dijo en voz baja. Garrett la observó sin poder decidir si aquello era confianza, advertencia o profecía. Antes de que pudiera exigir una explicación, las puertas traseras se abrieron y un hombre con impermeable negro entró sin vacilar. Mostró una pesada placa federal dorada a los oficiales que inundaban el pasillo y continuó directamente hasta la sala de trauma 3. No miró a Garrett, ni a Hayes, ni al VIP herido. Su atención se dirigió exclusivamente a Nora. Interceptamos la conversación hace 10 minutos, dijo con un tono respetuoso. Un equipo de limpieza del Langley ya está en camino para encargarse de los cuerpos y del hostil retenido. La versión oficial es intento fallido de robo armado.
El contratista de seguridad Hayes neutralizó la amenaza. Garrett lo miró incrédulo. Un momento, ¿qué? Un encubrimiento federal por una enfermera. El agente giró entonces la cabeza y clavó en él una mirada lo bastante cortante como para desgarrarlo. Señor Winslow, usted nunca estuvo aquí. Su VIP sufrió un accidente de caza y fue evacuado médicamente desde una pista privada. Si llega a pronunciar una sola palabra sobre esta clínica, su compañía perderá todos y cada uno de sus contratos federales de defensa mañana mismo. ¿Me entiende? Garrett tragó saliva con dificultad. No quedaba ni rastro de fanfarronería. Sí, dijo rápidamente. Sí, lo entiendo. El agente asintió una vez y volvió a mirar a Nora. ¿Necesita algo más, comandante? Nora tomó un portapapeles del extremo de la camilla y empezó a llenar los formularios de ingreso de trauma con la misma mano firme que acababa de ejecutar una operación de limpieza de pasillos digna de una leyenda clasificada. Solo asegúrese de que el equipo de limpieza sea minucioso, dijo. Al doctor Gregory le molesta mucho el polvo de yeso en los monitores. Entendido. El agente inclinó la cabeza y se dio la vuelta para coordinar la historia de cobertura con las fuerzas del orden que ya saturaban el edificio. En cuestión de segundos, la clínica se convirtió en un borrón de uniformes, órdenes a gritos, luces tácticas y paramédicos. Los agentes SWAT barrieron los pasillos. Los técnicos médicos corrieron hacia la camilla y tomaron el control del traslado del VIP, desconectando líneas, asegurando tubos y preparándolo para Arborview. Nadie prestó atención especial a la silenciosa enfermera que permanecía junto al mostrador, registrando signos vitales con serena profesionalidad. Hayes escoltó a Garrett hacia el lobby, flanqueado por policías. Justo antes de salir a la tormenta, Garrett se detuvo y miró atrás. Nora Hastings estaba junto al fregadero, reponiendo con calma gasas estériles en recipientes transparentes de plástico. Su cabello seguía húmedo. La chaqueta ocultaba los tatuajes. Su rostro era sereno, distante, ordinario. Se veía exactamente igual que antes del tiroteo, una mujer invisible en el turno nocturno de una clínica privada. Pero ahora Garrett sabía que vivía bajo aquella tela azul pastel y aquel tono medido. Había visto al monstruo en la oscuridad, al fantasma con licencia médica y una guerra entera tatuada bajo la piel. Ella le había perdonado la vida no porque fuera rico, importante o poderoso, sino simplemente porque había hecho un juramento y lo cumplía. Garrett se estremeció, se ajustó el abrigo de cachemira arruinado sobre los hombros y siguió a la policía hacia la lluvia. Pasaría el resto de su vida perseguido por el silencio de la mujer que sostenía la gasa.